para nosotros poder tenerle aquí. Pensemos que Bartolomé Bioqué es uno de los referentes dentro del sector del esoterismo, no solamente dentro del tarot, sino de muchas otras disciplinas. Él tiene una larga carrera y una larga trayectoria, no solamente como conocedor, sino también como divulgador. Él es un gran orador y es una de las personas que de alguna manera participa activamente en congresos, en conferencias, no solo dentro del ámbito esotérico, sino dentro de muchos otros ámbitos. Él ha publicado 8 libros y ahora pronto va a salir su 9º libro, que es Los secretos, los lugares sagrados de Europa. Y hoy aquí nos viene a presentar una ponencia que es la tradición hermética y el tarot. Os dejo en buenas manos y seguro que vais a disfrutar, porque todo lo que cuenta no solamente tiene un gran contenido, sino que lo cuenta de una manera fantástica. Cuando quieras, Bartolomé. Muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días. Es un placer para mí compartir este espacio y el día de hoy con todos los asistentes. Y en primer lugar quiero dar las gracias a María del Mar y Xavi por su invitación, que agradezco de verdad el encontrarme en este marco. Bueno, yo he preparado una serie de diapositivas, un PowerPoint, para que nos ayude también en todo lo que será la exposición que nos va a acompañar. Y para unas cuantas imágenes para apoyarnos en esta exposición. De todos modos, practico una de mis claves favoritas, que la tengo muy asumida dentro de mi vida, que es vivir el momento, vivir el presente. Entonces, quiere decir que después de una elaboración de una ponencia que ha podido llevar algunas horas, bastantes quizás, para irla preparando, luego después me dejo también fluir por lo que siento en el momento en el que empezamos la exposición. En este momento me siento muy cómodo, nos han preparado muy bien, como decían los bohemios, ubicum et bene, estoy bien donde me encuentro bien, y así que vamos a iniciar esta pequeña exposición. Me atrajo sobre todo algo en relación con el Congreso, el tema de los oráculos, pero sobre todo lo que me atrajo poderosamente fue la cuestión de la ética del tarot. A mí esa palabra, dentro del mundo esotérico, me parece que es un imán, un polo de atracción importantísimo. Lo similar atrae lo similar, es una de las leyes, de modo que esa ética reflejada dentro del mundo esotérico, muchas veces muy maltratado, generalmente muy mal comprendido, ni siquiera la propia palabra se entiende bien. Si ya no se entiende esoterismo, pues hermetismo todavía menos. Y encontrarme ahí con la palabra ética, pues ciertamente me atrae mucho. Ética sin estética, como dicen los clásicos, no lo es, o estética sin ética. Nosotros podemos revestir estéticamente, desde una exposición a un gabinete o una actividad cualquiera que sea. Si no está precedida por la ética, seguramente estaríamos perdidos ahí. Bien, yo voy a desarrollar lo que es la tradición de un poco, haremos un recorrido por la historia de lo que es el hermetismo, que se basa sobre todo en libros. En un libro, esta es una, me quito las gafas que al ser miope veo un poquito mejor, y dice el sumum de la sabiduría hermética, que te doy amor en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Son palabras atribuidas a Hermes Trismegistro. Ya saben, ustedes conocen posiblemente algunos, o bastantes, de los asistentes, más el tarot que mi propia persona, en cuanto a su manejo o uso, pero hay algo que es importantísimo. Dentro del tarot aparecen 2 láminas, una es el número 15 y otra es el número 6. El número 6 generalmente le decimos que es el enamorado, el número 15 es la pasión, el 1 más 5 es el 6. Sin pasión, realmente, pues nuestra vida estaría un poco descafeinada, no habría salsa. A mí cuando jugamos en el juego de palabras que en ocasiones hacemos y hablamos de la compasión, no leo la palabra toda seguida, compasión, sino que digo con
y hago un espacio, pasión. Hay que vivir la vida con pasión. La pasión del 15 nos puede aproximar al número 6, que es el amor. El amor en todas las tradiciones se ha considerado la religión más elevada. Todos los místicos de Oriente o de Occidente dan una importancia sublime al amor, que no debemos de confundir con la pasión, aunque éste sea quizás la que nos aproxime en un inicio. Amor es la religión más elevada. La tradición, las artes adivinatorias o las prácticas mágicas no aparecen con el hermetismo, existen por supuesto mucho antes. En el penúltimo libro que escribí, que es el Tarot egipcio y la magia, en el cual hago un recorrido dentro de lo que son las mitologías egipcias, cada una de sus divinidades, asociadas al mismo tiempo con un faraón, con un personaje, con una divinidad. Así cada uno de los arcanos está asociado con un personaje mitológico. Es más bien, en ese sentido, un estudio mitológico y al mismo tiempo un estudio social de la magia. Vemos que la magia en el antiguo Egipto se aplicaba a lo cotidiano. La magia no se tenía que explicar. Igual que todavía hay tribus y lugares en África en el que lo mágico, el sentimiento de lo mágico está tan incorporado en el modus operandi que no hay que explicar lo mágico. La magia es, a un niño tampoco le tenemos que explicar lo que es la magia, sino que le pregunten si existen los Reyes Magos. Vamos a ver si establecemos una relación entre el hermético y la magia. Los labios de la sabiduría es un axioma, permanecerán cerrados para todo el oído, salvo para el oído capaz de entender. Eso es lo que es el esoterismo. Transmisión de una verdad de tipo trascendente de labios del maestro a oído del discípulo. Aquí este está representado en Siena, la catedral de Siena, en el cual aparece Hermes como transmisor espiritual. Hermes Trismegistro, el llamado 3 veces grande Dios y de todo. Como Dios de la palabra que fue, Hermes nos ha legado, además del saber que recopila en su obra, su propio vocablo hermético, la palabra hermética, que quiere decir cerrado, algo que no se puede escapar, algo que permanece enclaustrado. Así ocurre con ciertos niveles del conocimiento. Solamente podemos buscar el hecho mismo de la mujer, cuando la mujer está embarazada, en el claustro materno se va gestando la criatura. Cuando llega el momento oportuno da a luz. Mientras tanto está en un proceso de gestación. El aprendiz, el que va aprendiendo, mientras que está escuchando, va gestando, va formando lo que llamamos un centro permanente, va adquiriendo conciencia de lo que aprende, hasta que al final es capaz de dar a luz, de salir a la luz y empezar a manifestarse. La dedicatoria, esta es una frase que recoge Marsilio Ficino, que fue el que tradujo para Cosme de Medici lo que se conoce como el Corpus Hermeticum, que es toda una obra en la que se le atribuía en un principio a Hermes Trismegistro los estudios que se hicieron en el siglo XVII por Casaubon y otros estudiosos, demostraron que en realidad eran bastante posteriores, casi podríamos hablar de una época neoplatónica. Eso no le quita ni un ápice al sentido de lo que nosotros conocemos hoy como hermético y la relación que hay entre el mundo antiguo y la mujer y el hombre del siglo XXI. Hermes es el dios que preside las palabras y es considerado desde antiguo como propio de los sacerdotes sagrados y su común inspirador, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos dice Jámblico. Jámblico fue un autor del siglo I-II después de Cristo, en el que ya empieza a hacer referencia al hermetismo. Y aquí aparece, en la lámina, aparece Hermes enseñando. Isis, con Hermes y con Moisés, en Siena, y este está en el Vaticano, antes lo hemos visto en Siena, y este está en los apartamentos de Alejandro VI, el Papa Borgia, en la Sala de los Santos, que es conocida así. Está la pintura de Pinturicchio. Ya saben que el Papa Borgia sabía mucho, sobre todo de astrología. Él tenía decorados sus aposentos no solamente con los signos zodiacales, sino que además tenía los arcontes que dominaban cada uno de los signos y orientaba su cama era orientable en relación con lo que él quería atraer.
No era tonto, el Papa, sabía bastante. Este mago gozó de gran popularidad en el mundo heleno. Le aplicaron el nombre de Trismegisto, que quiere decir el 3 veces grande. Y pongo aquí, tenía los días contados. ¿Por qué? Porque cuando irrumpe con una fuerza terrible lo que es una nueva corriente, que es el cristianismo, quiere acabar con todo lo que representa la magia. San Pablo, que es el que estructura jerárquicamente lo que es la Iglesia, le sobran los magos y los mitos. Sus enemigos acérrimos eran los llamados gnósticos de los primeros siglos. Los padres de la Iglesia no podían consentir que hubiese alguien que hiciera referencia a los mitos para explicar lo que era Dios, mucho menos la magia. Y aparece en uno de los trabajos, en una de las epístolas de Pablo, creo que es, o de Pedro, hace la referencia a Simón el mago, que oponía sus principios y él se estrella, ¿no? Sus principios de mago. La magia prohibida. Ese concepto de la magia, esa lucha contra ese conocimiento, se mantuvo a lo largo de los siglos, con una fuerza tremenda aparece dentro de lo que es el mundo de los cátaros, de modo que los persiguen a muerte, organizan una cruzada contra ellos y llega hasta nuestros días. La Inquisición, como la tradición, no desaparece. La tradición, cuando llega un momento, es como aquel que dicen, si no me quieren, yo me voy y me oculto. Volveré a manifestarme de nuevo cuando me encuentre un campo propicio. Eso es la tradición. Esa es la tradición esotérica. Esa es la tradición hermética. Esas son las vías iniciáticas. No me quieren, me voy, pero no desaparece. La Inquisición igual, porque donde hay luz hay tinieblas. Isis sí que superó ese periodo de transición y se adoptó su valor como diosa, se adoptó en el nombre de María todas las vírgenes negras que hemos conocido, y sin en cambio Tot, que era el propio Hermes, como venía ya con la etiqueta de mago y de hechicero, esto lo tuvo un poco más difícil. Pero claro, él había desarrollado también la escritura, así que lo tenían que respetar. Aquí tienen lo que es el Corpus Hermeticum, que es el libro que tradujo Oficino, que ha llegado hasta nuestros días. En principio eran 18 ejemplares, pero el 15º no se encuentra. Y en esa traducción de la hermética se basa gran parte de lo que hablamos hoy, que muchas veces lo tenemos incorporado incluso a nuestro lenguaje, como veremos. Aquí está un manuscrito que se encuentra del Corpus Hermeticum, la traducción de Ficino. Como ven, estamos en pleno Renacimiento, estamos en la puerta de un nuevo humanismo, todo el sentido de lo mágico está siendo ya sacudido porque empiezan a aparecer órdenes iniciáticas nuevas, unas nuevas corrientes espirituales, entre ellas el cristianismo, que es la que hace el cristianismo romano, que es el que persigue a muerte todo lo que es la tradición y el conocimiento central. Hermes cuenta en uno de sus libros que se le aparece el Poimandrés, que es el verdadero Dios, en el cual le revelan lo que es el origen del cosmos y el destino del alma. Eso ellos lo explicaban, hay muchos apócrifos que recogen esto de una forma absolutamente sencilla. Hay uno, por ejemplo, que es el Canto de la Perla, que explica uno de los evangelios apócrifos de Tomás, en el que dice, fíjense lo sencillo que es recordar nuestro camino, que está marcado en los 22 arcanos del tarot, porque el tarot es una vía iniciática, la podemos ver desde ese punto, una vía de formación, de preparación y una vía iniciática, perfectamente señalada, y una vía mística al mismo tiempo. Pues en este Canto de la Perla, Tomás es un hijo que es hijo de un príncipe, hijo de reyes, y lo mandan los padres a buscar la perla, que es su alma, a Egipto, que es un país muy lejano. En el recorrido él se olvida de lo que tenía que hacer. Pasa el tiempo y sus padres dicen, el niño no vuelve, sería la madre. Manda por él porque no encuentra el camino, le manda unos mensajeros. ¿Quién eran los mensajeros? Los mensajeros eran unos ángeles. Y le dicen, Tomás, Tomás, que se te ha olvidado lo que eres. Habías venido a buscar tu perla. Toma, te hemos traído nuevas vestiduras y dineros para volver otra vez.
recupera, o sea, tu misión y vuelve con nosotros. Él entonces recuerda, recupera la perla, se viste con el traje de la realeza y vuelve de nuevo con sus padres. Ese es el recorrido del alma, que ha sido explicada en el tarot, lo explica como vía. Lo explicamos en vivo y en directo cuando hacemos el recorrido del Camino de Santiago. Llegas al final del camino, no has aprendido aquello, la lección que tú venías o lo que tú has venido a aprender, no problem. Te vuelves de nuevo el año que viene, vuelves a recorrer la vía y así estamos en ese camino que uno le llaman la rueda del samsara, los muertes y nacimientos, aprendiendo. El tarot es una vía al mismo tiempo. Sus cartas te tienen que explicar su secreto, te tienen que susurrar, como que es la traducción que a mí me encanta de la palabra runa, al oído sus secretos. La carta tiene que venir y susurrarte, mira, yo te quiero transmitir en este momento, porque el momento que vives es único, no es el de mañana. Sabe Dios lo que estará por venir, eso pertenece al futuro. Lo de ayer ya pasó, por tanto, ¿qué me voy a encontrar? Y así, con esa disposición de ánimo, empezamos el recorrido. Ya saben, la tomaron contra Hipatia de Alejandría. He querido representarlo en esta mujer, mi homenaje desde aquí a la mujer, a la diosa, sin la cual no hay creación. En los altares de los templos egipcios estaba representado lo masculino y lo femenino. En los altares de los templos cristianos hay el báculo y el cáliz. En muchos de los rituales mágicos que se realizan en cualquiera de las tradiciones aparece o bien la espada, el símbolo de lo masculino y lo femenino. Lo femenino solo no puede, lo masculino tampoco. De la unión del 1 más el 2, el 3. De la suma de 1, 2, 3, el 6. Primer número perfecto. Hipatia pagó el precio de la ignorancia de los demás. Y aparece la tabla esmeralda. Me resisto sobremanera a incorporar dentro de lo que es la tabla esmeralda, dentro de lo que es el corpus hermeticum, la idea, que es una idea, por otro lado, impostada, es una impostura, de asociarla con la esmeralda caída de la corona de Lucifer. Lo mismo que es el mito del Grial, que pertenecen a las leyendas de Robert de Boron en la tradición celta, cuando quieren incorporar elementos cristianos a lo que no le corresponde. Entonces, como la tabla esmeralda la conocen, solamente se lo he puesto como referencia, porque creo que es el sumum de esta sabiduría que recoge el corpus hermeticum, los 18, en realidad uno menos, de esa tabla. Está expresada en muchísimos de los libros. Aquí en la edición que saqué del tarot egipcio, indudablemente la tuve que incluir. Es muy conocida, verdadero sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Volveré sobre este punto. Su padre es el sol, su madre la luna, el viento la llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. Asciende de la tierra al cielo. Fijaros en lo que es la visión. Imaginar es ver. Nosotros no podemos imaginar nada que no esté dentro de nosotros. Si hacemos una técnica de visualización o trabajáramos con los potenciales tiempo-espacio, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero si hiciéramos una técnica de visualización y viéramos ahora que estamos allí como sacerdotisa o como sacerdote, pongamos en un templo egipcio, con un cielo radiante azul, con el río Nilo a nuestras espaldas, aspirando el perfume de las aguas mojadas por el Nilo, allí estamos y existe en nosotros, porque ¿cómo puedes imaginar algo que no está dentro de ti? Por tanto, cuando una persona conecta con su parte divina y es capaz de visualizar eso que dice, no, pero es que solamente mi imaginación, bendita imaginación, porque si no seríamos todos ciegos. Lo que pasa es que cada quien la deberíamos de tener en su esfera, ¿no? Imaginación y fantasía, manteniéndola en su esfera, bendita imaginación.
Dice la tabla esmeralda que así lograrán la gloria del mundo entero y la oscuridad, es decir, la ignorancia, huirá de ti. Si la palabra gnosis es igual a conocimiento, la ignorancia es la antítesis. Muchas veces se cita. Cuando entras a Delfos, ahora como escribí en Lugares Sagrados de Europa que María del Mar anunció, escribí de Delfos. Y en el frontispicio escriben, conócete a ti mismo. Esa estoy seguro que, bueno, no la tengo que decir, lo digo para apoyarme en la segunda referencia. Cuando pasaban los aspirantes, pasaban el frontispicio, es decir, siempre que hay un paso de umbral, asistimos a algo nuevo que se abre. ¿Dónde está el paso de umbral? En el nacimiento hay un paso de umbral. De la pubertad, de la adolescencia a la pubertad, hay un paso de umbral. Antiguamente, cuando se casaban, el hombre cogía a la mujer, traspasaba con él la puerta, un paso de umbral. En la muerte, un paso de umbral. Todos los pasos de umbral significan que nos abrimos, son aperturas. Son nuevas aperturas de conciencia. Quizás nosotros aquí, quito lo de quizás, estamos en una apertura de umbral. ¿Por qué? Porque nos vamos a abrir a lo nuevo, vamos a intercambiar experiencias, vamos a escucharnos, vamos a aprender unos de otros. Magnífico, eso es lo que yo entiendo por globalizar y aprender, ¿no? Pues cuando traspasaban el umbral de Delfos, había otra frase que cubría la espalda, pero muy pocos se giraban y ponían nada en exceso. Cuidado, voy a coger las palabras aquí que decía San Pablo, que decía, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Quizás una de las lecturas del arcano número 8 sea la paciencia. El número 8 colocado así, en este sentido, el equilibrio, paciencia. Y este camino hemos de emprenderlo tranquilo. Me gustaba cuando hablaba el otro día con Xavi, con María del Mar. Es que nosotros no enseñamos tarot en un curso de un mes o 2 meses o 3 meses. Nuestra escuela dura años, bueno, dura toda la vida, me decían. Ahí estamos. Eso es así, ¿ves? Aquí está la tabla esmeralda. Pero mire, este le he puesto por este punto. Si ven aquí, hay un acróstico que empieza por visita. Visita, interiore, terra, rectificando, invenium, oculto, lapidem. Eso significa visita al interior de tu tierra. Tú eres la tierra filosófica, que rectificando encontrarás la piedra oculta, la llave que todo lo abre, la llave del conocimiento. ¿Cómo interpreto yo esta lectura? ¿Quién lee? ¿Quién lee? ¿Quién piensa? ¿Quién siente? ¿Quién mueve la mano del que escribe? Esa es el quid de la cuestión. Ese es el principio de la unidad en el cual coinciden absolutamente. Es el principio de la unidad que es su ser, el estar en presencia. El buen tarotista, cuando está cogiendo las cartas, esos símbolos para ayudar también a los demás, está en ese estado. ¿Quién me contesta? ¿En conexión con qué parte estoy? ¿Es mi personalidad la que se está manifestando? ¿Soy un vidente de esos que tienen 2 dientes? No porque ven, sino porque tienen 2 dientes, como la bruja de las películas malas. ¿Estoy en lo que se llama el supermercado espiritual o realmente estoy en una escuela cumpliendo con una misión que es enseñar y guiar? Yo apuesto por esto. Por eso estoy aquí, indudablemente. El códice aparece y desaparece en muchísimas ocasiones. Claro, la Iglesia llegó un momento... ¿Sabes un método adivinatorio que utilizaba la Iglesia? Era muy sencillo. Cogía la Biblia, el sacerdote le hacía la señal de la cruz, abría y leía al azar, cuando le preguntaban. Hasta eso llegaron a prohibir. Ojo, que ser condenado por herejía, ya sabéis, la muerte era súbita. He aquí uno de los frontispicios del Corpus Hermeticum. Este se encuentra en una edición alemana del año 1700. Aparece el nuevo hombre del Renacimiento, se producen rupturas con el mundo de la tradición, con el mundo mágico, la tradición que pervivía, por ejemplo, en todo lo que era el norte de Europa. En la tradición celta fueron
arrojada de allí por las legiones de Julio César. La tradición se tiene que ocultar, se va a lo que llamamos Tierra Santa, y allí van una orden militar espiritual, la caballería espiritual de Occidente, que se conoce con el nombre de los templarios, entra en contacto con la tradición sufí, recuperan esa tradición y se viene luego después para Europa de nuevo y viene una explosión otra vez de espiritualidad en la Europa de la época. Personajes y símbolos que aparecen. Giordano Bruno, quemado por la intolerancia, precisamente por defender el mundo de la magia. Nunca haremos suficiente homenaje a la apertura que significó los libros de Giordano Bruno en su época. Aquí está, nació en Nola, ingresó en las órdenes monásticas, luego después salió. Él estableció un puente entre lo que era la tradición egipcia, a través del Corpus Hermeticum, y la fraternidad Rosacruz, naciente poco tiempo después en Alemania. Fíjate, se atrevió, un genio, a colocar de una forma simbólica lo que es el amor, la figura del amor según Giordano Bruno. La podemos coger como elemento de meditación. Es una forma de mandala, ¿eh? Aquí está el juicio de la Inquisición. A los que les quisieron convertir, actuó igual que Jacques de Molay, que murió hace nada 3 días, hace 700 años. Hoy tendría yo que haber estado dando una conferencia, no, el poder de la bilocación todavía no ha llegado. Tenía que estar en Bagá hablando, pero hoy mi sitio está aquí, muy a gusto. Y lo llevaron a la hoguera de la intolerancia, de la incomprensión, del oscurantismo. Pico de la Mirandola, que nada más y menos enumera 900 tesis y se propone discutirlas públicamente en la plaza pública con todos aquellos teólogos que quisieran. Ahí también malentendidos. Habla de los 3 mundos, tal como eran entendidos por los cabalistas. Flut, este tuvo ya mucha influencia en las cortes, en la corte inglesa. Este es Rosacruz. Nos encontramos en una época en que la magia empieza a ser mal mirada, luego después recupera de nuevo, como he dicho antes, la tradición, aparece y desaparece. Se explica muy bien esto, ¿no? Y Flup defendía la filosofía de los alquimistas, de los Rosacruces. Es famoso su libro El Utriski Cosmi, en el cual habla de las jerarquías angélicas. Si no se ve bien en el dibujo, son 22 desde el centro hasta arriba, cada uno relacionado a su vez con el alfabeto hebreo, con los 22 arcanos. Flup sí que hace una relación clarísima entre la simbología del tarot como vía iniciática dentro de la tradición Rosacruz. Aquí está un poquito el detalle de esas jerarquías celestes y la visión del hombre en naturaleza y arte. Flup. Su compás. Ahora me voy a meter en los símbolos a nivel visual. El compás, ¿a qué tradición la asociamos hoy en día? A la masonería, ¿no? La veremos. Dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que están pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. He elegido para esta lámina la portada del libro mudo, un libro que habla. Es un tratado de alquimia de la Edad Media y he elegido esta lámina por el simbolismo, porque ya ven la escala de Jacob, la vía ascensional del tarot en el terreno místico espiritual. Aunque es una cosa mística, es una cosa, y espiritual es otro. No tendré tiempo quizás, luego después cuando hagamos las mesas tertulias tendremos ocasión de hacer quizás esa precisión que considero interesante entre lo que es místico y lo que es espiritual. Pero ahí observar el detalle, está dormido, lo tienen que despertar, descansa sobre una piedra, otro elemento que volvemos a encontrar dentro de la masonería y en la tradición cristiana.
porque le dicen a Pedro, tú eres Pedro, que es la piedra, y sobre esa piedra levantaré mi templo interior. Los 7 principios herméticos no nos darán para desarrollarlos uno a uno. Principio del mentalismo, todo es mente, el universo es mental. Todos vivimos dentro de todos. La teoría, la física cuántica hoy, en lo que es la teoría de los fractales y las matemáticas, no vienen sino a afirmarlo esto. Si yo pongo un espejo grande aquí detrás mío y aquí encendemos una vela, se refleja en el espejo la llama de la vela, ¿de acuerdo? Si por métodos mecánicos o cualquiera otro fracciono ese espejo en multitud de fragmentos, millones de fragmentos pequeños, cada uno de ellos tendrá el reflejo de la vela. Luego, tanto, todo pertenece a un centro, hay un principio de la unidad. A nivel de los astros, a nivel astrológico, Ibn Arabi, en su Tratado de la Unidad y las peregrinaciones a la Meca, desarrolla un concepto astrológico místico impresionante. Barcelona le tenía que dedicar una calle, en lugar a políticos del 3 al 4. Segundo, el principio de correspondencia, tal como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Miren, me voy a hacer una pequeña pausa nada más por darle énfasis a este punto. Este principio quiere decir ni más ni menos que cuando yo organizo un ritual, que es una consulta, porque voy a desplegar toda una serie de símbolos, y a lo mejor incluso tengo en mi mesa de consulta más elementos simbólicos. Si yo opero aquí en el plano físico, de acuerdo con unas leyes, en conciencia, hago que tal como es arriba es abajo, pero también que tal como es abajo es arriba. Por tanto, abro un canal, nunca mejor dicho, abro una puerta dimensional. Muchas veces ocurre que incluso la puerta está abierta. Llamaban los teólogos que les gusta clasificar a todos, le dicen esopera o operata, es decir, fuera incluso de la propia percepción del que está operando, la puerta está abierta y allí se está manifestando. Esa es la grandeza. Mire, estoy recién afectado, pero aún se me ponen los pelos de punta. El principio de vibración, nada descansa, todo se mueve, todo vibra, todos vivimos dentro de todos. Si escuchamos la Tierra desde fuera, la Tierra como elemento, como un planeta, tiene su propia vibración, su propio sonido, que a su vez lo transmite al planeta más cercano, que es Marte. Y entonces Marte ya tiene las vibraciones de la Tierra más las de Marte. Y Marte la transmite a Venus, y así Venus tiene la de la Tierra, la de Marte, la de Venus, y así sucesivamente a todos los millones y millones y millones de planetas y de soles que hay en el cosmos infinito. Todos vivimos dentro de todos. Otro principio de magia. Por tanto, con la invocación que hemos realizado en esta apertura del Congreso, nosotros desde este punto central, desde nuestro corazón, hoy irradiamos eso que queremos transmitir desde aquí. El amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento, la paz, el amor universal, porque todos vivimos dentro de todos. Así es. El principio de la polaridad, todo es dual. Ese que muchas veces nos aparece, por ejemplo, en el arcano número 10. Todo es dual, todo tiene su acción y su reacción. El principio del ritmo, todo fluye. Quería hablar de Fibonacci, hablar de las proporciones matemáticas, pero bueno, me puse aquí el péndulo, que me venía a la memoria cuando hablaba de los Rosacruces, el péndulo de Foucault, y cómo después hay una cita por parte de Humberto Eco a lo que es el péndulo, que lo vemos también en el Museo del Louvre, ¿no? Este dibujito que le he puesto para documentar el principio de causa y efecto son las alas de la mariposa, el efecto mariposa. No hay nada que se mueva que no tenga una repercusión. Por ese sentido, nosotros podemos sacralizar un acto profano o podemos profanar un acto sagrado. Depende de tu estado, cualquier acto, por insignificante aparentemente que sea,
lo sacralizamos. El principio de la generación, el género está en todas las cosas, lo masculino y lo femenino. Dos ángeles trabajando, este está en el trascoro de la Catedral de Barcelona. Si un día hacemos una visita guiada, a mí algunas veces me gusta explicar. En lugar de dar una conferencia o seminario, lo explico en vivo y en directo. Y así me voy a Mont-Saint-Michel, a la Normandía, para hablar de las influencias del Arcángel San Miguel, en el que allí no hay que, independiente de cualquiera de nosotros, solamente escoger el enchufe y conectarse, porque hay una fuerza tal en aquel lugar que es increíble. Barcelona tiene también sus lugares. Entonces hay lugares donde, y la enseñanza está tan a la vista, solamente tiene que haber ojos capaces de ver y oídos capaces de escuchar. Aquí he puesto la Gioconda, porque hay dos vías, porque quiero hablar de las dos vías del tarot. Si observan a la derecha y a la izquierda de la figura, aparece una vía que es más larga, lo que los alquimistas llamaban la vía seca, y una vía que es más corta, más llena de peligros, que es la vía húmeda. Hay dos formas de acercarse al altar. Si entendemos el altar como un templo interior, hay mucha forma de aproximarse al triunfo. En la plasmación, por ejemplo, dentro de las catedrales, si nosotros vemos a la Catedral de Barcelona, hay la nave principal y dos naves laterales. La de la derecha, ¿cuál sería? Es el poder de la compasión. Tú llegas al altar, al centro, al conocimiento, por el poder de la compasión. Léase, Teresa de Calcuta. ¿Cómo llegas por la de la izquierda? Esa es la de los guerreros, los que van a conquistar, los que luchan. Léase estos que están haciendo trabajos dificilísimos, por ejemplo, a través de una ONG. No una ONG, no, ONG. Y el de en medio, que es la vía del conocimiento, ¿de acuerdo? Que es la más directa de todas. Aquí Leonardo, el gran Leonardo, expresó el conocimiento hermético y fíjese si era sabio que lo dejó ahí tan sutil, está en el Louvre. El tarot, mire, no se puede sistematizar, pero si es un libro y un patrón de medidas, hay tres leyes inalterables en todo lo creado, la ley del peso, del número y de la medida. Y el tarot es el patrón de medidas. No se puede sistematizar. Nosotros cada vez es un libro vivo. Cada vez nos está hablando, nos susurra sus leyendas, sus historias. Dios está en todo, como la unidad en los números. Y hasta que nosotros no entendamos que los números tienen corazón, tienen inteligencia, que son seres vivos, el tarot nos va a hablar quizás, pero nos dará un mensaje disminuido. Para comprender el significado de las láminas, para no aburriros, solo he puesto psicólogo y alquimista, y mucho más. Pero, ¿qué quiere decir? Hemos de trabajarnos a nosotros mismos, hemos de conocer la ciencia de la transmutación, hemos de conocer las claves, porque un símbolo, por su propia naturaleza, es inagotable. Un símbolo es inagotable. Si pudiéramos agotar la naturaleza del símbolo, no sería tal. Sería en todo caso un signo, que es distinto, signo a símbolo. El estudio de los arcanos es en realidad un camino iniciático y absolutamente desconocido para el que no está versado en el conocimiento hermético. Yo por eso, desde mi experiencia, que en esta vida es amplia, recomiendo que cuando una persona quiere aprender el tarot o cualquier otra vía, se busque una buena escuela, unos buenos maestros, vaya con la suficiente humildad y como hacen los tibetanos con el cuenco boca arriba, para que le vayan depositando lo que hay allí, pueda ir cada vez. El cuenco boca arriba, si lo ponéis boca abajo, quiere decir que todo lo que te vayan diciendo va rebotando. No, si esto ya lo sé, pues ya como ya lo sabes. Nada que ver con el uso absolutamente profano y degradante que se le da en muchas ocasiones al tarot y a los que no dedico ni una palabra ni una línea más. Los egipcios buscaron un método para que la palabra perdurase y por eso la grabaron en la piedra.
pero igual que el significado de lo que está inscrito en muchos de los templos y pirámides se perdió, igual pasó con el conocimiento del tarot. El tarot lo podemos interpretar desde el punto de vista histórico, cuando aparecen las cartas y estudiar todo lo que es el personaje histórico, pero nos podemos remontar, que yo creo que es mucho más generoso y para nosotros mucho más atractivo, a lo que es el origen de los tiempos. El símbolo pertenece, igual que el mundo de los arquetipos, al ser humano desde su propio inicio. Por tanto, nos ha acompañado siempre. Y fijaros que incluso en tradiciones en el cual aparentemente el tarot está marginado, porque dicen, por ejemplo, en la tradición judía que no cogerán bien a la hechicera, o no sé, más o menos, con esas palabras, ¿no?, que serían expulsados de la congregación. Cuando explican el Génesis, empiezan por la numeración. En el primer día, en el segundo, ya existen los números. Por tanto, ya existen los símbolos. La descripción de esas láminas incluyen personajes reales. Hay personajes reales, personajes mitológicos, los valores, las situaciones, elementos astronómicos, composiciones conceptuales, por poner algunas. He dejado las 7 por poner. He dejado 6 para que añadan los demás ponentes que nos vengan la 7ª, ¿no? Pero, entre otras, eso es lo que incluye una lámina del tarot. Fíjense, un jueguecito de tarot. ¿Vamos a jugar? Sí. La lámina de 1 más 2, el 3. No voy a entrar en la descripción de las láminas, que es obvio, que ya lo conocen. Luego nos someteremos todos a prueba. 1 más 2 más 3, 6. El 6 es el primer número perfecto, que se llama, dentro de las matemáticas, de la unión del 1 y el 2, el 3. Por tanto, el 6, el enamorado. La siguiente secuencia, 4 más 5 más 6, valor 15. El 6, número perfecto. Mira. La tercera secuencia, la tercera tríada, 7, 8, 9, 24. Otra vez 6, la Penélope de algún arcano. El 10, el 11 y el 12, el 33. 33. El 6. El 13, el 14 y el 15, el 42. Otra vez el 6. Pero cada uno con sus variantes. No es lo mismo el 33 que el 42. Este llega al 6 viniendo del 42. El otro llega al 6 viniendo del 33 y así. 16, 17 y 18, 51. Otro 6. El 19, el 20 y el 21, el 60. El 6. Y si sumamos todos, ¿qué cosa se le ocurre a Bartolomé? Fue hablando con ellos, es que me han despertado cosas, porque surgió, de verdad, surgió el otro día así como 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar al 22, le suman 253. Son 2 vías de 11 arcanos cada uno, la 1 desde el 1 al 11, la vía espiritual del 11 al 21, más el 0, el 22, la vía mística. Y los 2 te suman 2, 5 más 3, el 10. ¿Y qué es el 10? Bueno, ahí están las 2 vías, una vía de evolución hacia la sabiduría y la otra la fase mística. Fijaros, decimos, una vía de evolución hacia la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En el capítulo 8, versículo 23 del libro de Proverbios, dice así la sabiduría. Antes de que fuese creado el sol, la luna y las estrellas, antes de que la tierra y el agua fueran separadas, antes de que fuesen creados los géneros, los animales, la vegetación, yo ya existía. Y yo soy la sabiduría. La sabiduría es la sofía de los gnósticos. Es decir, el principio femenino ya existía. Ve en la relación la diosa, la sabiduría, la mujer. Dentro de la cábala judía, dentro de la tradición judía, cuando hacen su ritual y colocan la menorá, que por lo menos antiguamente lo que ardían era con aceite, las 7 velas. ¿Qué es la sabiduría?
el aceite que alimenta la luz de la lámpara. Sin mujer no hay sabiduría. Cuanto antes comprendan esas formaciones religiosas que quieren sacar a la mujer de sus ritos y de su influencia espiritual, mejor para todos. Gracias. El 253 nos suma 10. Lo he puesto a nivel de símbolo nada más. El primer símbolo a nivel geométrico es el punto. Un punto. Si cogemos el punto y hacemos un compás, trazamos el círculo. Fíjense. Aquí me tengo que levantar. Como tengo buena voz, de buena acústica. Tú. Gracias. Si primero fue el punto, a nosotros el punto lo podemos desarrollar verticalmente y el punto desarrollado horizontalmente. Y obtenemos aquí la cuadratura del círculo. Fíjense, aquí está el número 1, desde aquí para abajo. El número 2. El número 3. Sigo, ¿eh? El número 4. El palo vertical. El número 5. El número 6. El 7 con el trazo. El 8, que sería este signo de aquí, o el inverso. Y el número 9. En un principio el punto está fuera del círculo, pero cuando ya trazamos desde él la primera manifestación, lo que le llaman el ayin, lo inmanifestado, a Elohim, lo que no tiene forma, cuando empieza a tomar forma, trazamos el círculo. Y dentro del círculo, todos los números. Por tanto, Dios es número y todos los números representados en el tarot están dentro también de lo que es ese círculo cósmico. Por tanto, no nos estamos inventando nada. Cuando ustedes hacen la lectura del tarot, están haciendo también una lectura numerológica, simbólica, etcétera, etcétera. Todo lo que antes hemos comentado. Dios geometriza. Dios es, como decían los pitagóricos, unidad múltiple perfecta. Unidad dentro de la multiplicidad. El todo comprendido en la esencia. Cuando nosotros decimos nada, que por decir nada le costó la hoguera a la concepción que tenían del cero y de la nada los cátaros, por ejemplo, en el siglo XII-XIII, por eso le costó la hoguera, porque el cero es nada, pero nada no es un lugar donde podamos ir. La nada es la no existencia, no se puede describir la no existencia con palabras, se corresponden con estados. Cuando se hace una interpretación, una lectura dentro de esas vías, el lector está en un estado. Ha aprendido una técnica, un desarrollo, pero está en un estado. Esos estados son los que se trata de potenciar todo lo que se pueda. Y aquí ya lo ven con la masonería, la tradición del compás. Reivindica naturalmente que es la que continúa con las tradiciones medievales de los constructores medievales de catedrales. Este es el que se dice que fue el que generó la francmasonería moderna, Elias Ashmole. Creó la primera logia conocida, pero en realidad la francmasonería, como no lo querían, es la constelación de Virgo, es la diosa madre. En un principio, en una edad ideal, en una edad de oro, el principio se manifestaba libremente entre todos los humanos y los adorábamos. En los bosques, en los ríos, en las fuentes, en la vida, como madre natura. Qué tiempos, ¿eh? En el antiguo Egipto. La naturaleza convertida en dioses. El dios halcón, el padre Nilo. Hoy nos cargamos la naturaleza a golpes de excavadora. Pues ese principio femenino, como no lo querían,
Dijo, pues ahora me oculto. Y se fue a las cuevas, a las fuentes, Montserrat, Lourdes, por decir algunos. Y como todavía seguían, que no lo querían, dice, pues ahora me voy a los cielos, la constelación de Virgo. Y el que quiera que me busque arriba. Arriba, que es abajo, que es en nosotros. La masonería recoge cantidad de símbolos, aquí reconoceremos símbolos que aparecen en multitud de cartas del tarot y de colecciones, las columnas, las escaleras, el sol y la luna, la estrella, el compás, el que todo lo mide. El trabajo interior permite la unión de las dos naturalezas, lo masculino y lo femenino. Al final, nuestro trabajo lo resume quizás este dragón de Uroboros, la serpiente Uroboros, que es la que se muerde la cola y que viene a decir que el principio es al final más la experiencia del círculo. Ojalá que la experiencia que hoy vamos a compartir en este congreso del tarot, en este tercer congreso, nos permita a nosotros generar, ¿no?, un buen conocimiento, una buena experiencia de ese círculo y que nos sirva para nosotros y para los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. No era un reto fácil el que le habíamos puesto de hablar de un tema complejo y a primera hora de la mañana, ¿eh? Y bueno, la suerte que tenemos es que Bartolomé, además de saberlo, lo vive y lo comunica con una energía. Yo he de decir que he sido incapaz de recopilarlo todo, tendré que volverlo a ver en calma. Pero hay un hilo conductor, hay una música detrás que sí que queda y que yo creo que va a ser un buen pozo, una buena abertura, junto con las respiraciones que nos ha hecho antes Ahimsa, digamos, para abrir los poros del cuerpo y de la mente, para ver todo lo que vamos a ir incorporando hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta que sea concreta, breve y que podamos responder en un tiempo de 6 minutos. Molt bé, el David Garrido aquí davant. Un segon. Lo he apagado. Respecto. Hola. Sí. Buenos días. Buen día. Y buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por lo que nos ha explicado. Respecto al hermetismo, ha dicho lo de que todos vivimos dentro de todos y ha hecho referencia al arte fractal. Hay una falacia lógica que es la de que el todo no siempre tiene todas las características de la parte y la parte no tiene siempre las características del todo. ¿Cómo ha reconciliado ambas, o sea, esto que parece contradictorio y en cambio en el hermetismo no es así, sino que cada parte contiene a sí mismo el todo dentro de sí y al revés? ¿Cómo lo ha logrado? Sí, está bien. Es exactamente como lo acaba de decir, una falacia. El caso es que cuando nosotros le damos un concepto a los teólogos, eso es un concepto que desarrollan los teólogos, sobre una frase es capaz de desarrollar un tratado de 400 o 500 páginas. A eso le llaman la hermenéutica. Les aseguro que muchos tratados de hermenéutica no consiguen aclararle absolutamente el tema en cuestión. Eso pertenece a ese campo de lo que yo le llamo, igual que existe dentro de la masonería, había una masonería operativa, a lo que es la masonería especulativa, que juega en el mundo de las ideas. La respuesta a esa pregunta quizás lo tenga muy bien el símbolo del yin y el yang. Los dos principios, pero no solamente son aquellas dos especies de serpientes enlazadas, sino que la blanca tiene el punto negro y el negro tiene la punta blanca. Y en la tradición platónica, por ejemplo, quien mejor uniría, porque no deja de ser una fusión de conocimiento, sería la figura del hermafrodita, que tiene sus dos naturalezas, lo masculino y lo femenino, unidas en una sola. Y en el orden práctico lo vemos, por ejemplo, en la naturaleza. No hay ningún pájaro que vuele con una sola ala, necesitamos de dos para volar. A una se le llama compasión o sabiduría y al otro le llaman el rigor o la inteligencia.
Necesitamos 2 alas para volar, para ir equilibrados. Tenemos aquí otra pregunta. Buenos días, señor Bartolomé. Buenos días. Mire, a lo largo de su exposición nos ha comentado en varias ocasiones la diferencia entre místico y espiritual. Bueno, nos ha comentado que había una diferencia, si nos la puede explicar, su versión. Entre la... Místico y espiritual. Sí, la vía mística pudiera ser que no estuviese abierta a la propia experiencia. O sea, la vía mística es una vía en la cual la eliges y tu crecimiento se va realizando en base a la ascesis, pero puede que no aparezca la experiencia de la iluminación. Mientras que en la vía espiritual una persona, aunque no tenga la formación rigurosa, una formación, no hace falta tener una información intelectual, la iluminación viene como el hipo, sin avisar. La experiencia espiritual puede venir en cualquier momento. Es una persona que está en el estado y le caen los velos de la ignorancia. Esa es la vía espiritual. Quiero decir que la lectura del tarot se puede hacer desde esa vía mística, que es la vía de la ascesis. Es decir, yo me voy perfeccionando a lo largo de toda una vía, me voy purificando y llego a la comprensión de lo divino porque llevo en esa vía, o, si Dios quiere, se te caen los velos de la ignorancia y ve lo que para otro es oscuridad, para aquella persona es luz. Quiero únicamente que me gusta hacer dentro de ese camino o dentro de esa precisión lo que es la experiencia, la que es la clarividencia objetiva de la clarividencia subjetiva. El clarividente objetivo realmente ve, el subjetivo proyecta. Peligro. Muy bien. Nos quedan 3 minutos, yo no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Pues si os parece, despedimos a Bartolomé Bioqué, que luego estará también en la dinámica de grupo con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, son muy amables. Muchísimas gracias. Y le damos un pequeño regalo de obsequio en agradecimiento a su participación. Muchas gracias.